Son las 7 horas con 37 minutos como acciones para fortalecer al IES, para devolver dinero a sus legítimos dueños o sacar adelante el objetivo de recuperar liquidez y sanear las finanzas de el BIES son los principales argumentos con los que el gobierno de Daniel Noboa propuso esta ley, un nuevo proyecto económico urgente, la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que aprobó el día de ayer en forma definitiva la Asamblea Nacional. Colectivos de pensionistas de el IES y de afiliados tienen un punto de vista diferente. Señalan que se pretende o privatizar los fondos del BIES o en su defecto hacerlos más accesibles para que el Estado ecuatoriano pueda seguir obligando al IES a comprar bonos del Estado y posesionarse, por así decirlo, de fondos de los afiliados. Damos la bienvenida al licenciado Henry Suárez, el expresidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, quien ha venido siguiendo muy de cerca esta situación y quisiéramos conocer su opinión sobre lo que se ha consumado el día de ayer, licenciado Llanes. ¿Quién tiene razón en esto? ¿El gobierno con los argumentos que ha dado o hay razones para preocuparse por las consecuencias que vendrán por la aprobación de la ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia? Le escuchamos. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Bueno, esto era previsible porque que se apruebe el proyecto de ley, porque el gobierno desde un inicio hizo una mayoría que, que tuvo que recurrir a procedimientos no éticos, ¿no? No acordes con la moral pública. Esto de que se hayan salido asambleístas de otros bloques para pasarse al bloque de gobierno, cuando ellos no fueron elegidos por el bloque de gobierno, y ya es una muestra palpable de lo que es la corrupción política en el país, porque el gobierno con eso lo que demuestra es de que es renuente a dialogar y a llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas o bloques políticos que integran la Asamblea Nacional. Entonces, está muy distante de lo que la teoría política, por ejemplo, aconsejaba en el siglo XX, de que en los países en Europa, en algunos de ellos, por ejemplo, la oposición era, tenía, tenía un voto determinante, ¿no? En las decisiones del gobierno, y los gobiernos estaban, por decirlo, conminados a que tienen que dialogar y ponerse de acuerdo con los bloques de oposición. Entonces, ahí no significaba que tenía que partírselos a los bloques, que tenía que dividírselos, que tenía que llegar a acuerdos unilaterales con los parlamentarios para que pasen a ser parte del bloque de gobierno. En cambio, acá sí. Entonces, ese es un antecedente que ya no camina bien en el Ecuador, con un parlamento conformado de esta manera, con una mayoría conformada de esta manera, una mayoría de gobierno. Entonces era previsible, pero claro, en esta vez el gobierno ya no la tuvo tan fácil como sucedió con las cuatro leyes que se publicaron anteriormente por el Ministerio de la Ley, que las despachaban en 2 o 3 semanas, ¿no? Y que las envió con el carácter de urgente. Y ahora sí tuvo que vivir los criterios de otros sectores que no estábamos de acuerdo con lo que propuso el gobierno, y que en función de los argumentos y del debate que nosotros desarrollamos, inclusive el gobierno lo rehuyó. Los Bueno, resultados al del gobierno menos en la Asamblea sí hubo debate en el Parlamento en esta ocasión. Nacional, por parte de ellos, ¿no? Y por parte de los sectores afines de ellos, ¿no? Pero claro, nuestras voces tuvieron eco en la opinión pública, y seguramente eso tuvo también una resonancia en el gobierno, porque le iba a decir que nosotros solicitamos por escrito
al presidente de la Asamblea Nacional y al presidente de la Comisión de lo Económico, después de darle nuestra fundamentación respecto a este proyecto de ley, que le dijimos que atentaba contra los recursos del Seguro Social, ¿no? Y le solicitamos que se nos dé audiencia para ampliar nuestra argumentación respecto de lo que estaba proponiendo el gobierno en este proyecto de ley. Y entonces se lo guardaron, ni siquiera nos contestaron a lo que nosotros les manifestamos en esta comunicación, que la tengo aquí, mi querido Gustavo. Aquí está con el recibido de la Asamblea Nacional, porque el gobierno envió el proyecto de ley el 28 de agosto del presente año y yo le envié la comunicación 4 de septiembre. Y aquí le hago un análisis de los artículos que nosotros cuestionamos desde un inicio. Entonces no nos dieron audiencia y eso demuestra entonces una actitud antidemocrática que no es concordante con una visión pluralista que un político debe tener, de respetar la diversidad política, la diversidad ideológica, ¿no? Entonces, estas personas que Ya. hoy integran el gobierno, Vayamos a los, de la República, vayamos no son al formadas en balance esta de línea. esta ley, licenciado Llanes. Y al inicio señalábamos que se ha mantenido la tesis del gobierno y de los asambleístas de ADN y adeptos de que con esta ley se busca enfrentar la crisis de liquidez y sostenibilidad que afecta al sistema de seguridad social. Pero organizaciones ciudadanas, afiliados o jubilados del IES han dado otro punto de vista. Se señala que esta ley permite o viabiliza la privatización de los fondos de el BIES, que privatizaría también las carteras del BIES y que en definitiva dejaría a disposición de el gobierno los fondos de los afiliados. Podemos cotejar qué es lo que en concreto se aprobó el día de ayer con respecto a estos intereses. Ya vamos a revisar los incisos como quedaron. Pero la pregunta es, Gustavo, que de cajón hay que preguntarle al presidente de la República y al presidente del Consejo Directivo del IES, como a la ministra de Economía y Finanzas, y a los parlamentarios de gobierno. Primero, ¿quién administra el Seguro Social? ¿Y quién administra el banco? ¿Quiénes son los que administran? El gobierno. Entonces resulta de Ripley que argumente que es la crisis de liquidez. Dos, ¿quién está llevando a la crisis de liquidez al Seguro Social y al Banco de IES, que en un momento dado lo pueden llevar a la quiebra si no se hacen correcciones de fondo? Es el gobierno, es el gobierno. Pero es que es clarito. ¿Y de qué forma? Y la contrapregunta, ¿y de qué forma lo está llevando el gobierno a la crisis de liquidez al Seguro Social? En dos cosas sencillas. No cumple las disposiciones de la Ley de Seguridad Social en realizar las transferencias que le corresponde por ley al Seguro Social sobre prestaciones que le corresponden al Estado y no al Seguro Social. Más claro que eso no se puede hablar. Y lo segundo, es que el gobierno cada año acumula deudas, porque al no transferir los valores que le corresponden, acumula deudas, ¿no? Y que el propio delegado del gobierno dijo en noviembre del año 2024 el señor Eduardo Peña Hurtado que la deuda ascendía a 24.233 millones de dólares. Eso le está llevando a la liquidez. ¿Por culpa de quién? De que el gobierno no transfiere los recursos al Seguro Social. Pero ahora quieren agudizar la crisis porque al banco lo van a llevar a una crisis, al banco del IES, ¿no? Y entonces la responsabilidad es del gobierno, porque no es que por inanición el Seguro Social está en crisis o está yendo a una crisis de liquidez, inclusive que puede quebrar, vuelvo a repetir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mire que con la reforma que pasa, mire lo que ellos pusieron. Yo tengo aquí el proyecto original, que voy a hacer la comparación en el segundo inciso, ¿no? Pero respecto del primer inciso que está vigente y que no lo modificaron. Mire que en la primera disposición reformatoria, ¿ya? Ellos incluyeron la siguiente disposición, en el literal B. Realizar operaciones de reporte es lo que está aprobado.
realizar operaciones de reporto, que son operaciones de corto plazo, de ir al mercado financiero privado, al mercado bursátil, a eso es, y yo aceptar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras. Entonces, cuando yo digo, le van a llevar a una mayor crisis, ¿por qué? Porque lo van a endeudar al banco. Y no lo van a endeudar para fortalecer la sostenibilidad financiera del banco en función de los afiliados y jubilados del Seguro Social, sino para seguirle obligando, como lo van a obligar en esta vez, a que invierta en bonos, porque además está dicho por ellos mismos. O sea, no estoy inventándome yo algo nuevo. Ellos mismos lo han dicho, ¿no? Que para financiar la proforma presupuestaria de este año, ellos requieren que el Banco del IES invierta en bonos que son más o menos 6.900 millones de dólares, una cosa así, lo que quieren invertir, lo que quieren que invierte el Banco del IES en este año, son 6.399 millones de dólares. Esa es la cifra, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la proforma presupuestaria de este año, querido Gustavo y audiencia, es una proforma que está desfinanciada. La aprobaron con 41.921 millones de dólares. El 28% de esa proforma no está financiada, es un déficit que más o menos es de 11.441 millones de dólares. Bueno, el Entonces, déficit de la proforma, el déficit fiscal para 2025 es del orden de 6 mil millones. Ellos mencionaron en el documento que enviaron a la Asamblea Nacional y que lo reportó Ecoavisa. Me estoy refiriendo a Ecoavisa, a la fuente. Fue Ecoavisa la que dio estos datos, ¿no? En función de la proforma presupuestaria para este año. Bueno, hemos dialogado con varios conocidos economistas y coinciden en la cifra de 6 mil millones. Pero bueno, sean los 6 mil millones o sea 11 mil millones, que sería muchísimo más grave, es una cifra enorme, gigantesca, que Ecuador no tiene y que va a tener que sacarlo de algún lado. Exacto. Entonces lo quiere sacar del Banco del IES. Entonces lo quiere sacar del Banco del IES y llevarle a operaciones de reporto y a ignorar los recursos, porque déjeme terminar lo que dice este inciso. Realizar operaciones de reporte y gestionar y aceptar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras. Para la instrumentación de estas operaciones, el banco podrá utilizar y ignorar parte del portafolio de inversiones que administre. Este inciso, querido Gustavo, y no es necesario no ser experto en semántica, pero este inciso hace que el gobierno intervenga directamente en el manejo de fondos y reservas, haciendo que el banco tenga este direccionamiento financiero de acudir a créditos con banca, lo que nunca le ha hecho, ¿no? Nunca lo ha hecho, ¿no? Y no lo necesitaba, porque si se manejaran los fondos de manera correcta del Seguro Social, no requiere endeudarse. Más bien el banco ha sido prestatario de recursos a otras, en el mercado financiero del país, ¿no? Lo ha hecho con bancos en el país, por supuesto, ¿no? Con el Banco del Pichincha, con el Banco Guayaquil, ¿ya? Entonces, pero ahora lo quieren llevar a una inversión gigantesca, ¿no? A un endeudamiento gigantesco, ¿no? Para que tenga liquidez y hacer lo que invierte en bonos, ¿no? Entonces, del Estado. Entonces, si llega a este tipo de operación, el organismo, la banca internacional, le va a pedir garantía. ¿Y qué le va a dar como garantía el Banco del IES? Los bonos que tiene. ¿La banca internacional le va a recibir al 100% esos bonos? No le va a recibir. Le va a recibir a menos valor. No lo va a recibir por su valor nominal. Y eso significa afectar el patrimonio del banco, al patrimonio de los fondos, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, una inconstitucionalidad que nosotros la vamos a argumentar el día de hoy. Después de la entrevista me voy a poner a trabajar en esto para darle a los abogados y que los abogados puedan demandar la inconstitucionalidad de este inciso, ¿no? Y en el segundo inciso pusieron un segundo, que no me voy a referir a eso porque es parte de la literatura, pero en el segundo inciso pusieron realizar operaciones de venta de cartera. En el documento original dijeron realizar operaciones de cartera, de venta de cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria de conformidad con la ley. Y acá en el documento que aprobaron dice lo siguiente: realizar operaciones de venta de cartera pasiva. Ya incluyeron esta palabra pasiva, ¿no? Entonces lo modificaron. Sea esta hipotecaria, prendaria o quirografaria de conformidad con la normativa aplicable.
Modificaron un poco el segundo inciso, pero eso no deja de evidenciar la intención del gobierno de vender las carteras como, en principio lo quiso sin poner la palabra cartera vencida. Entonces, estos dos incisos para mí son los que hay que Ahora, concentrar la demanda de la ¿cuál es el identificación. tipo de cartera que maneja el BIES? Créditos quirografarios, créditos hipotecarios, ¿qué más? Sí, nosotros en la carta que el presidente Olsen, este joven presidente de la Asamblea Nacional, con falta de experiencia política y de tolerancia política, al igual que el asambleísta presidente de la Comisión de lo Económico, en la comunicación que yo les envié a ellos, por ejemplo, les digo que al mes de abril, la cartera de préstamos hipotecarios tenía una inversión en manos de los afiliados y jubilados de 6.913 millones de dólares. Esto está en manos de los afiliados y los jubilados. La cartera de préstamos quirografarios, 5.361 millones de dólares, asimismo en manos de los afiliados y los jubilados del Seguro Social. Y la cartera de préstamos prendarios, 55 millones de dólares. Total, el monto de estas tres carteras al mes de abril del presente año era de 12.330 millones de dólares. Entonces, ellos se dieron la plata, como son hombres de negocio, de comercio, de dinero, empresa, los que nos gobiernan, se dieron cuenta que ahí está la plata, entonces dijeron, hagamos la reforma para tomar los dineros de allí y de esa manera financiar la reforma presupuestaria de este año. Eso es todo, mi querido Gustavo. Está asfaltado el camino para eso. Entonces, Sí, quisiera mencionarle lo que el social cristiano Alfredo Serrano advirtió en la discusión de esta ley sobre las posibilidades de que el BIES se endeude cuando esta institución que tiene tanta plata, cuando lo que sería mejor es que el gobierno pague la plata que le ha prestado al BIES, se están abriendo las puertas para que el BIES se endeude. Es lo que dijo el legislador Serrano social cristiano. También señaló que sería una segunda metida de mano a los recursos de el BIES, pues la primera fue en el 2015 cuando se quitó el 40% de las pensiones jubilares y se perdió 9.200 millones de dólares. ¿Puede explicarnos la veracidad por una parte y los alcances de las declaraciones del legislador social cristiano? claro, o sea, exacto. Mire, Diego Salgado Rivadeneira, cuando era director general del INSS, él declaró a los medios de comunicación de que en abril del año 2023, la recaudación que tuvo el Seguro Social por aportes de los afiliados y por la mayoría de los empleadores, porque no es que la totalidad de los empleadores son puntuales en el pago de sus obligaciones, pero por la mayoría de los empleadores, la recaudación fue de 864 millones de dólares. Yo tengo publicado ese dato, citando la fuente, en este libro que dice El Yes al borde. ¿Ya? En el mes de mayo fue el mismo volumen de recaudación, en junio igual. Entonces, ese era el sentido de la recaudación que tuvo el seguro en el año 2023. Entonces, con ese monto de recaudación mensual, más o menos al año, da sobre los 10.300 millones de dólares, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué otra institución del Estado, con excepción del sector petrolero, eh, qué otra institución del Estado tiene, digamos, entidad pública, porque el Seguro Social no es del Estado, qué otra entidad pública tiene ese nivel de recaudación que tiene el Seguro Social, ese caudal de dinero tan enorme? Entonces, por ese caudal de dinero tan enorme, resulta absurdo que se vaya a endeudar. Pero como el banco no tiene eso que está en carteras, esos 2.230 millones de dólares, no los tiene en efectivo, no los tiene, digo usted, por mencionarlo, en caja, no los tiene. ¿Ya? Los tiene esos valores los tiene invertidos en los préstamos quirografarios y otro porcentaje lo tiene invertido en bonos del Estado, que aproximadamente en la actualidad está bordeando los 13.000 millones de dólares en inversiones en bonos que tiene el Banco del Yes. Entonces la plata está distribuida de esa manera en
en estos rubros que acabo de mencionar. Entonces, lo que ha dicho Alfredo Si tenemos Serrano unas es cifras correcto. para aportar a cartera hipotecaria, sería casi 7.000 millones de dólares, cartera quirografaria 5.300 millones de dólares, cartera prendaria 55 millones, total 12.330 millones. Sí, y mire que yo tengo una persona que ejerció la sugerencia del banco, exacto, que ejerció la sugerencia del banco en administraciones pasadas, ¿no? Fue sugerente del banco. Esta persona me dijo, yo tuve la visita, ¿no? De lobistas, ¿no? De personas vinculadas con la banca internacional que querían comprar la cartera quirografaria. Esta persona me dice, ¿y sabes por qué querían comprar la cartera quirografaria? Es porque la cartera quirografaria es la más segura. La cartera de préstamos quirografarios es la más segura, tiene cero riesgo de las inversiones. Entonces, y le digo, ¿por qué? Porque esta cartera está garantizada por el fondo de cesantía. Y el fondo de cesantía al mes de abril del presente año superaba los 12.000 millones de dólares, que es el ahorro que tienen los trabajadores en el fondo de cesantía. Pero además también dice esta persona, por el fondo de reserva. El fondo de reserva tiene varios millones de dólares también, varios miles de millones de dólares también como ahorro. Entonces dice, es la más atractiva. Entonces con esta reforma lo que van a hacer es venderla en primer lugar a esta Bien. cartera quirografaria para que entonces pase a manos del banco y Está, el banco está clara el que esta cobra. posibilidad, licenciado Llanes, pero hablemos también de aspectos que podríamos considerar lo positivo, pues siempre rondado la amenaza de variar la edad de jubilación, por ejemplo. Se ha mantenido y se mantiene firme, no se pone en riesgo con esta ley el aumento de la edad de jubilación o el monto de los aportes. No, no. Sí, uno siempre en el análisis tiene que ser coherente, tiene que ser objetivo, porque si no uno pierde credibilidad. Yo no digo cosas que no están. Entonces, no existe una reforma para incrementar la edad de jubilación, Bien, para incrementar aclarado los años de este aporte punto, yo o incrementar quisiera los porcentajes. compartir con usted, pues usted lo conoce, y con nuestros oyentes, una declaración que se vuelve histórica, que se vuelve documental, un documento de referencia. Declaraciones del entonces candidato a la presidencia de la República, Daniel Noboa, en el primer debate en el que participó, y se refirió al IES. Conozcamos lo que dijo Daniel Noboa y de inmediato contrastaremos con usted cuánto de esto se ha cumplido. Primero, tenemos que ir y ponernos al día con el IES. Poco a poco ir haciendo un plan de pagos que reduzca la deuda con el IES. Es importantísimo. Número 2, devolverle liquidez al IES. Gobiernos pasados, y eso también lo pueden googlear, jóvenes, ¿qué hacían? Le vendían bonos del Estado o le entucaban bonos del Estado al Seguro Social, dejaban al Seguro Social con papeles y tocaban la liquidez de ese Seguro Social. Debemos de recomprar esos bonos y volver a darle liquidez al Seguro Social. En la pensión jubilar, debemos usar el mismo concepto del salario básico unificado, que la mínima pensión sea el salario básico unificado para nuestros jubilados. Hoy en día, señores mayores, señores pues de 65, 70, 80 años, hacen filas 3, 4, 5 horas para poder obtener una pensión de 160, 180, 200 dólares. Los señores mayores también necesitan dinero para comer, para movilizarse, más dinero para medicinas, y es inhumano darles esos valores. La pensión mínima será el salario básico unificado. No tocar la edad. Creo, en eso estoy totalmente en desacuerdo con el gobierno del señor Lasso. Lo que sí debemos hacer es volver a un país más competitivo para la generación de empleo y que solo existan deducciones tributarias a la generación adicional de empleo y solo existan estas deducciones si es que el 31 de diciembre está al día el empleador con el Seguro Social, con el SRI y con el Ministerio de Trabajo. De esa manera incentivamos a las empresas a que estén al día y que podamos cumplir con las obligaciones en el IES. Estas fueron las expectativas, licenciado Llanes. ¿Cuánto de esto se ha cumplido? A ver, lo que es el tema de la liquidez, ¿no?
el gobierno hace observaciones, el presidente, en ese entonces candidato, hizo observaciones de lo que ha acontecido con administraciones pasadas, de que no han cumplido sus obligaciones, se refiere a las transferencias económicas, ¿no? Solo yo lo demuestro con el siguiente. Para el presente año, el presidente Noboa, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, tenía que haber transferido al Seguro Social 4.500 millones de dólares. Solo transfirió 2.500. Dejó de transferir 2.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los efectos de esto? Descapitaliza el fondo de pensiones y le genera lucro cesante. Entonces, por ejemplo, respecto de esta afirmación de que no se da toda la liquidez que requiere el Seguro Social, también este gobierno, al igual que gobiernos anteriores, incurrieron en la misma omisión. Ya, licenciado Llanes, estamos ya muy presionados por el tiempo, tenemos otro invitado en la sala, si podría ser puntual, directo en unos pocos segundos más para explicar o dar su punto de vista sobre otros temas tocados en ese debate presidencial, si se han cumplido o no. En cuanto a los bonos, el gobierno dijo que iba a recomprar los bonos, ¿cierto? No los recompró. Él cuando asumió la presidencia, el presidente tuvo más o menos el banco una inversión en bonos cerca de los 11.000 millones de dólares. Hoy son 13.000 millones de dólares. Entonces, más bien, el señor Noboa, que dijo que gobiernos anteriores han entucado bonos para sacar la liquidez, el dinero del banco. Bueno, el gobierno actual también lo ha hecho, ¿no? Y lo tercero, el tema del nivelar la pensión, nunca lo ha hecho, porque esa fue una afirmación sin financiamiento y sin estudio técnico. Entonces fue una afirmación irresponsable. Lo que sí, y lo otro, entonces no unificó la pensión al salario básico unificado. No la niveló, no, porque no tenía financiamiento y porque fue antitécnica su planteamiento. Y en cuanto a la política de empleo, tampoco es que ha habido una política de empleo fortalecida para fortalecer a sí mismo los aportes al seguro. Debemos culminar este diálogo por falta de tiempo. Le agradecemos mucho, licenciado Llanes. Por supuesto, estaremos muy atentos a las lecturas que se hagan ya con mayor conocimiento de causa y en detalle sobre lo que aprobó ayer la Asamblea Nacional, la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Gustavo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Un excelente fin de semana. Que pase bien. Igualmente para usted, declaraciones del licenciado Henry Llanes.